Tratamos de hacer en la escenografía para que usted tenga de un lado a Ciudad Gótica y a otro lado Metrópolis, así que espero que se haya familiarizado un poco con nuestro escenario. Pero no sé si usted se ha dado cuenta que en estos últimos años, especialmente si usted ha estado en el seguimiento de los Avengers, hemos tenido un bombardeo mediático a través de las películas de todos estos superhéroes que se gestan entre esas dos firmas, entre Marvel y DC Comics. Y entonces hemos tenido desde Superman, Batman, Aquaman, Mujer Maravilla, hasta el Capitán América y el Soldado de Invierno, Iron Man, Avengers 1, 2, 3, Avengers Infinity War, Avengers 4, quién sabe si mañana salga la venganza de los Avengers, uno no sabe con qué van a salir. Pero en medio de ello, hay ciertos conceptos que en medio de esta parte de nuestra cultura mediática, se dejan entrever algunos conceptos. Uno, pareciera de que nuestra sociedad de alguna manera está clamando por la existencia de alguien que haga algo frente a cosas que nos pueden estar amenazando a todos. Pero hay otro concepto que vende un poco las películas, de que para ser un héroe yo necesito tener algo sobrehumano, sobrenatural, y que debo de estar dotado de algún tipo de capacidad especial para poder desarrollar aquel superpoder que tanto la comunidad o la ciudad necesita. A lo largo de la Escritura, nosotros estamos observando domingo a domingo cómo determinados personajes en su momento atravesaron un sinnúmero de vicisitudes y con el tiempo llegaron a tener el nombre de héroes. Héroes, o quizás como nos enseñaron en escuela dominical para los que tenemos tiempo en el Señor, los famosos héroes de la fe. Pero cuando nosotros nos referimos a estos personajes que la Escritura describe, nos vamos a dar cuenta que son las personas menos probables, las que con el tiempo llegan a tener ese calificativo de héroes. Fueron las personas más inverosímiles, fueron las personas más improbables, las que jamás habrían soñado hacer algo, las que la Biblia con el tiempo denominaría personas o modelos a seguir. ¿Qué es entonces un héroe? En términos generales podríamos definir que un héroe es una persona que ve todo lo que el mundo ve. Pero hay un pero. El héroe escoge hacer algo que nadie más hace para cambiar determinada situación. Y tenga presente mucho esta frasecita, escoge hacer algo que nadie más hace. A la luz de la Escritura, como les hemos mencionado, y no solo en las Escrituras, sino también en nuestro diario vivir, nosotros somos testigos de que la gente menos probable es aquella que más comúnmente se termina convirtiendo en un héroe. No sé si usted se recuerda, hace tiempo hubo un incendio muy terrible en la ciudad de Guayaquil y tuvimos a una persona que luego le apodaron el Spider-Man Guayaco y trepó por las paredes de un edificio y era una persona muy improbable, sin entrenamiento, sin equipo, sin nada, pero sencillamente escoge hacer algo porque hay una necesidad latente, hay un problema que hay que resolver. Hace poco tuvimos el caso de un oficial de tránsito que al mismo tiempo rompe todos los esquemas y logra salvar la vida de un niño, y esto ha salido ya en prensa y en televisión. Entonces, no solo el relato bíblico apoya este acercamiento, sino también el contemplar cosas que acontecen a nuestro alrededor. La gente menos probable es la que más comúnmente se convierte en un héroe. El punto está en que cuando contrastamos esto con Dios, y por lo general en ese diálogo, y vamos a contemplar uno ya mismo, por lo general en ese diálogo usted y yo solemos sacar todas nuestras limitaciones. Yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque yo no tengo esto, no tengo lo otro, yo sufro de esto, yo sufro de lo otro, tengo tal edad, no tengo tal cosa, no tengo tal otra. Y a la luz de todas las Escrituras nos vamos a dar cuenta
de que Dios tiene las respuestas menos apropiadas para nuestro razonamiento lógico. Es decir, Dios toma nuestras respuestas, las dice, muy bien, esto es lo que piensas, archivémoslas, ahora me vas a escuchar a mí, lo que yo tengo que decirte acerca de ti mismo. Y es por esta razón que hoy nos vamos a enfocar en un personaje muy conocido para usted, quizás lo vio en la novela, que es nuestro amigo Moisés. Moisés arranca su historia allá por el año 1500 antes de Cristo, así que ¿cuántos años usted está lejos de Moisés? Más o menos, usted está a 3500 años de distancia de este hombre. Y cuando vemos esta referencia en Éxodo 3, en el versículo 11, usted se va a dar cuenta de que este texto nos refiere a una conversación que sostienen Moisés y Dios en un momento especial. Esta conversación partió con esta pregunta después de que Dios le dice algo a Moisés, que ya se los voy a contar. Pero dice así, pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Ahora, toda historia tiene su contexto histórico. Hay un punto interesante, ya sea que usted haya visto la novela, pero más allá que haya visto la novela, espero que haya leído el texto de la Escritura. Moisés pertenece a un grupo de niños que un faraón un día decide mandar a matar. Se necesitaba hacer una purga étnica, se necesitaba eliminar a los varones para que este pueblo ya no se siga reproduciendo. Entonces, ¿cuál es la decisión que toma este faraón? Todo niño varón que nazca de una mujer israelita tiene que morir. Muerto a espada, tirado en el río para que se lo coman los lagartos, eso fue una cosa terrible. Hubo una mujer valiente que estuvo en contra de esa decisión del gobierno egipcio y que dijo, no, a mi hijo no le van a hacer eso. Y esta mujer era Jocabet. Jocabet agarra unos carrizos, cañitas que crecen en los bordes del delta del Nilo, forma un canasto, lo impermeabiliza con brea. No había en ese entonces chova, así que no les quedaba otra que usar brea. Usan brea para impermeabilizar, depositan a la criatura allí y simplemente la madre bota el canasto en las aguas del Nilo, orando a Dios, orando al Señor, que le dé buena ventura y le conceda la vida. Lejos de esa escena también está Miriam, una hermana mayor de Moisés, contemplando o cuidando de lejos para que esta canastilla de carrizos no se quede por ahí atrapada y pueda llegar a algún destino donde alguien quizás pueda rescatar la vida de este bebito hebreo. ¡Oh, sorpresa! Una hija del faraón de aquel entonces estaba tomando un baño a las orillas de su casa de campo, allí cerca del Nilo, y contempla la canasta acercarse y saca un bebé. Y lo primero que dice es, le voy a poner un nombre. Esta mujer no tenía hijos, así que recibe esto como un regalo de sus dioses, entre comillas. Recibe al niño y dice, le voy a poner por nombre lo que acaba de pasar. Moshe, de las aguas lo saqué. Qué lindo nombre. De las aguas lo saqué, ven acá. De las aguas lo saqué, ven a comer. Bueno, más o menos así era el asunto con Moisés. Le pone por nombre Moisés, y como estaba Miriam de lejos, Miriam se acerca, ¿no? Eso sí, cosa de las niñas. Yo tengo una niña que se llama Hannah, y esa niña rompe, usted no tiene idea, todos los esquemas habidos y por haber. Como toda niña entradora, y que no ve límites en nada, esa se mete en el palacio, va donde la hija de Faraón, y le dice, señora, usted va a necesitar a una nodriza que amamante a su bebé. Yo tengo la mujer indicada. En serio, preséntamela. La esclava Jocabet, la propia mamá. Moisés tiene un crecimiento interesante y con el tiempo él se llega a dar cuenta que en él hay dos culturas. Por un lado tiene la cultura egipcia que lo forma, lo mete en el conocimiento de la sabiduría, las letras, las ciencias de aquel entonces. Moisés conoce desde temprana edad el poder del imperio que está detrás de él. Faraón dice vive, tú vives. Faraón dice muere, tú mueres.
Aparte de la fertilidad que tenía el delta del Nilo en el Alto y el Bajo Egipto, esta fertilidad le permitió a Egipto ser una potencia alimentaria en su época. Y ojo que eso también está registrado en las páginas de la Biblia. ¿Se acuerda del ancestro José? 400 años antes de que Moisés nazca, hubo otro que se llamó José y aprovechó la productividad del delta del Nilo para acumular comida que durase luego de 7 años de sequía que Dios había anunciado que iba a haber. Así que era una tierra fértil. Moisés sabe, Egipto es una potencia alimentaria. Moisés sabe, Egipto es una potencia militar. Para la época de Moisés, la carroza egipcia había avanzado tecnológicamente. Ya no era solamente un piso duro con 2 ruedas, no. Era un piso flexible, hecho con cuero, tiras de cuero, pesos a los lados de las ruedas para darle estabilidad, para que el jinete en viradas cerradas no tenga movimientos violentos y los arqueros o los lanceros puedan hacer su trabajo en la guerra. Quizás para usted y para mí eso es de la época de piedra, para la época de Moisés eso era mejor que tener un tanque Abrams ahí con él y toda la tropa de los más 600 carros que tenía Egipto en Tebas y en Luxor. Pero bueno, Moisés sabe quién es Egipto. Y Moisés sabe que ese país domina a su otra mitad, porque Moisés se llega a enterar que él es hebreo, esclavo. Pero en medio de esta historia, Moisés en sus años jóvenes, es decir, hasta un poco antes de los 40 años, un día Moisés está como príncipe dándose la vuelta en medio de los trabajos forzados de sus propios hermanos, de sus propios paisanos. Y en medio de eso, alcanza a ver que un egipcio con su látigo y con su vara le está cayendo a golpes a un hebreo. Moisés dice, esto no debe de seguir así, agarra al egipcio, lo estrangula y lo mata. Pero oh sorpresa, él queda como libertador de ese muchacho hebreo a quien le estaban golpeando. Entierran el cadáver, Moisés dice, aquí no ha pasado nada, podemos hacer esto, esto, lo otro, hasta que después hay una gresca. Entre hebreos mismo, Moisés se mete y dice, oigan, ustedes son hermanos, no peleen, ¿por qué hacen eso? Y uno de ellos le dice, ¿acaso vas a hacer con nosotros lo mismo que hiciste con el oficial egipcio el otro día? ¡Ah! El secreto ya no era secreto. Y Moisés sabía que su vida, por efecto de este gran chisme, podía peligrar. En medio de eso, Moisés decide, me largo de Egipto. Aquí no hay nada más que hacer. No soporto ver a mi pueblo así. Ya me descubrieron, no puedo hacer nada. ¿Qué logra pasar si el faraón se entera? Probablemente me encarcele. ¿Quién sabe qué me haga? O quién sabe si por culpa mía diezmen a N cantidad de hebreos por producto de mi mentira o de mi engaño. Moisés decide huir de Egipto aproximadamente a los 40 años de edad. De esas cosas que Dios hace, Moisés termina yéndose a una parte del desierto, y la verdad es que en el desierto no hay mucha cosa bonita. Pero va al desierto y se topa con un hombre que se llamaba Jetro. También usted puede encontrarlo con el nombre de Jobab, es el mismo personaje que está ahí en el Éxodo. Se encuentra con Jetro, que la Biblia lo llama sacerdote de Madián. Era un hombre de Dios, servía a Dios, conocía a Dios. Y se casa con una de sus hijas, Séfora. Entonces todo lo que tenía Moisés podía decir, no, nada es mío, todo es de mí, todo es de mi suegro. ¿Se ha topado con casos así? Bueno, a Moisés le toca repetir el discurso 40 años. Cada vez que le preguntaban, y Moisés, mira, ¿y estas son tus ovejas? No, no son mis ovejas. Entonces, ¿de quién son? Son de mi suegro. Ah, Moisés, mira, esta es tu tienda, esto es así, la casa donde tú vives. No, esto no es mío. ¿Y cómo que no es tuyo? ¿De quién es? Es de mi suegro. No, y esta mujer con quien te casaste es también de mi suegro, es su hija. Okay. En todo caso, durante 40 años, Moisés comienza a verse como nada y como nadie. Había salido de un lugar en Egipto como un príncipe, pero después de 4 décadas de probar arena en el desierto y tormentas, créanme que el ser un don nadie es parte de su discurso. Y oh sorpresa, cuando usted lee este capítulo de aquí, nuestro amigo Moisés
está cerca de los 80 años de edad. Cuando yo veo estas historias, yo nací en el 82, tengo 36, ya. 36 años. Tengo un disco movido, por ahí está derramando el mundo, él sabe el cuadro clínico y un poquito de artrosis en una vértebra, me duele la espalda, es una complicación, ya la vida es así. Y yo me pongo a pensar en Moisés con 80 años de edad. 80. No 36, no 40, no 60, 80. Las fuerzas ya no son iguales. El ritmo de trabajo ya no es igual. Hay cosas que ya no son iguales. Pero en todo caso, es a este Moisés a quien Dios un día llama su atención. Y los dos primeros capítulos del Éxodo describen de que un día Moisés estaba pastando el rebaño de su suegro, Jetro, y comienza a ver que en la cima de una montaña, el monte Sinaí, allá en la península del Sinaí, allá en el monte Sinaí, hay como una especie de un árbol seco, un arbusto, una cosa fea, pero que se está quemando y no se termina de consumir. Esto llama la atención de Moisés y él deja cuidando el rebaño, agarra y se va para arriba para contemplar este evento curioso y se da cuenta de que efectivamente ese arbusto no se quema, pero más allá de eso, una voz le llama y le dice: Moisés, lo llama por su nombre, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y otro se queda aturdido y es allí, a los 80 años, es allí, sin fuerzas y sin ser considerado nadie, salvo para los alacranes y las serpientes, donde se da este diálogo. Y la primera excusa de Moisés es: ¿quién soy yo? Entonces, si alguien le preguntaba a Moisés en ese momento, ¿quién eres tú? Moisés diría: mi tienda es de mi suegro, mi rebaño es de mi suegro, mi mujer es hija de mi suegro, yo no tengo nada. ¿Quién soy yo para que me envíes a mí a hablar con quién? Que él bien conoce cómo se mueve el imperio, que él bien sabe la potencia que es Egipto, allá en el 1500 antes de Cristo. ¿Quién soy yo para enfrentarme? ¿Quién soy yo para conversar con el faraón? Cuando nosotros vamos al verso 12 de ese mismo capítulo, comenzamos a ver cómo Dios va tratando con Moisés. Y en medio de ese diálogo, ¿cuál fue la pregunta? ¿Quién soy yo? ¿Qué le responde el Señor? Yo estaré contigo. Entonces el punto del diálogo es: Moisés, no importa lo que tú consideres que seas o que no seas. Eso no es lo importante aquí. Lo importante es que yo voy a estar contigo. Y ojo que no le está enviando por si acaso ni a Batman ni a Superman para que lo acompañe. Dios mismo, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el Dios que llamó a Abraham cerca de 500 años antes de esta escena, el Dios que le prometió a Abraham: te daré tierra, te daré descendencia y una promesa para bendecir a las familias de la tierra. Ese Dios es el que a Moisés le dice: no es importante lo que tú consideres acerca de ti mismo, lo importante es que yo voy a estar contigo. Para eso que te he enviado. Yo estaré contigo, le respondió Dios. ¿Y qué más dice? Y te voy a dar una señal de que soy yo el que te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Entonces Dios está adelantando y dice: mira, Moisés, todo lo que te estoy diciendo se va a llevar a cabo, y cuando eso se lleve a cabo, tú vas a traer al pueblo al monte Sinaí para que vean y escuchen algo sobrenatural y espectacular. Y esa fue la entrega de los 10 mandamientos. Pero en todo caso, te voy a dar una señal. Entonces podríamos resumir un poco esta primera parte del diálogo con esta de un héroe improbable. Porque un héroe improbable puede decir: no tengo la posición. Y eso era lo que Moisés tenía.
ya no era parte del imperio, todo lo que tenía era de su suegro, vivía en el desierto. Probablemente Moisés podría armar un ejército con alacranes y arañas, pero eso no haría mucho. Egipto no tenía la posición. Pero algo que sí contrasta con este no tener la posición es la respuesta divina. ¿Y cuál es? La presencia de Dios puede superar todas mis imperfecciones. Y esto debo de tenerlo siempre en mente. No importa mi falencia, más allá de mis limitaciones, más allá de mis incapacidades, Dios conmigo supera mis imperfecciones. Pero el diálogo con Moisés continúa, y por eso en el verso 13 tenemos un Moisés que insiste. ¿Y qué es lo que dice este Moisés? Supongamos, o sea, en esos diálogos que usted también y yo tenemos con Dios, ¿no? En el supuesto no aceptado, ya, pensemos, Señor, que yo te hago caso y esto sale, ya. Supongamos que yo me presento ante los israelitas. Y eso ya tiene que ver con que él ya habló con el faraón y ahora le toca hablar con el pueblo. Entonces, supongamos que yo me presento ante los israelitas. Y yo les digo, a ver, israelitas, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan cómo se llama? Y después de esta pregunta, Dios hace una declaración en su propio nombre que queda aún para nuestros días para dejarnos entender quién es el Señor. Verso 14. La primera respuesta de Dios es: yo soy el que soy. De esa frasecita en hebreo nosotros tenemos la palabrita Yahweh, o que algunas versiones traducen Yahvé, o que en Reina Valera, que usted es lo que ha leído también, se puede traducir Jehová. Prefiero yo usar la palabra Yahvé. Es más cercano a lo que fue esa declaración. Yo soy el que soy. Y lo interesante de este nombre de Dios es que su propio nombre indica de que Él es lo que tiene que ser para mí y para mi necesidad. Entonces, si yo me encuentro y si yo asumo de que tengo algún tipo de esclavitud, cualquiera que ésta sea, compras, internet, pornografía, sexo ilícito, lo que sea, ¿quién es Dios para mí si yo tengo que lidiar con estas cosas? Dios dijera, yo soy el que te libera de esa esclavitud. Como también podría acontecer, nos quedamos sin trabajo, o las cuestiones en la empresa pública y privada están complicadas y no hay dónde poder trabajar. ¿Cómo se hace real el Señor? El Señor bien podría decir, yo soy el que te sustenta. Puedo estar yo enfermo, o las fuerzas se pueden ir de mi cuerpo rápidamente, y el Señor puede decirme con todas las credenciales del caso, yo soy el que te fortalece. Entonces, ese nombre santo, único de Dios, habla también de lo que Él es para nosotros aquí. Y Él es lo que mi necesidad y lo que mi falencia también demanda. Oh, sorpresa, Moisés se queda estupefacto frente a este nombre. Más allá de hablar de que yo soy, también hablaría de la eternidad. No tiene comienzo, no tiene final. Hay un implícito concepto de eternidad en este nombre. Pero en este caso, Yahvé se revela como el Dios que libera al oprimido, ayuda al que está sufriendo injusticia, el que se pone de pie para defender a los que son de Él. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y esto es lo que les tienes que decir a los israelitas. Yo soy, Yahvé me envía a ustedes. Como usted se dará cuenta, Moisés en el relato continúa teniendo otro sinnúmero de preguntas y de limitaciones. Entonces, un héroe improbable, como para resumir lo que hemos visto hasta acá, un héroe improbable puede argumentar, no tengo el poder. Entonces ya vamos a algunas. Moisés pudo haber dicho, no tengo la posición. Y por lo general la mayoría de nosotros somos así.
Es que si yo estuviese en tal escalón de la sociedad, es que si yo estuviese en tal posición, yo podría hacer tal cosa. Pero eso es un discurso que a usted y a mí nos limita y nos mantiene inmóviles y hasta en algún momento nos inutiliza, nos paraliza, porque no nos deja hacer nada. No tengo el poder, puede ser otro argumento. No tengo la fuerza, no tengo la capacidad, no tengo la inteligencia, no tengo la sabiduría. Y la mayoría de veces, cuando entramos en ese discurso, ya sea delante de Dios, o por lo menos cuando conversamos con uno mismo, hay gente que dice que cuando uno habla consigo mismo es porque son trazos de ser un genio. No sé, la verdad. Yo hablo conmigo mismo y no me considero nada así. Puedo estar medio loco, pero en todo caso, yo puedo decir no tengo el poder. Y en esos discursos siempre es yo no soy, yo no tengo, yo no puedo, yo no sé, yo no estoy, yo no pertenezco. Válgame. Y Moisés era así. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios que contrasta en medio de este diálogo que hasta ahora sostiene Moisés y Dios? Dios mismo dice que conocerlo a Él es mucho más importante que darme cuenta lo que yo soy o no soy. Y hay un texto que escriben los profetas, por si acaso, otro día le digo la cita, pero hay un texto que dicen los profetas, y uno de ellos habla de parte de Dios y dice, que no se alabe el sabio en su sabiduría, que tampoco se alabe el fuerte en su fuerza, y que no se alabe el rico en sus riquezas. Y entonces sale la pregunta lógica, ¿y entonces de qué se debe de alabar el hombre? Y Dios mismo responde, de una sola cosa el hombre se tiene que alabar, se tiene que contentar, de una sola cosa el ser humano se tiene que sentir feliz, de conocerme y de entenderme, dice el Señor. O sea que, por lo menos en esos tres estadios de las categorías humanas, riqueza, fortaleza, inteligencia y el poder o el nivel social que eso me puede resultar, Dios dice, eso no es importante. Dios dice que conocerlo a Él es más importante que conocer o entender lo que yo tengo o no tengo. Y otra vez la respuesta de Dios cobra sentido. Señor, yo no puedo, Señor, yo no tengo. Shh, yo voy a estar contigo. ¿Quién eres? Yo soy el que soy. Punto. No hay nada más que argumentar hasta allí. Pero nuestro amigo Moisés, fíjese que el diálogo continúa, capítulo 4, verso 1, y usted lo puede leer aquí adelante. Nuestro amigo Moisés vuelve a preguntar, ¿y qué es lo que dice? ¿Y qué hago? O sea, otra vez yo. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y qué hago si no me creen o si no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? Oh, sorpresa. Cuando Moisés tiene este diálogo, Dios comienza a tratar algo con él. Óigame, cerca de los 80 de edad y después de haber sufrido un shock así, ¿sabe algo? Si usted o yo, en ocasiones por alguna crisis de trabajo o de ingresos, luchamos a veces por mantener el estatus de vida y no nos enfocamos en la calidad de vida, y a veces es como que es difícil recuperarse después de un periodo sin trabajo, de un periodo sin darnos esos gustos que antes nos dábamos. ¿Usted se imagina el shock que fue para Moisés abandonar palacio, sirvientes, edificios, carrozas, esclavos, maestros, educación e irse a vivir entre alacranes y culebras en una tienda que ni siquiera es de él, sino que todo lo que veían sus ojos, ¿de quién era? Eso le pega a cualquiera. Moisés tiene miedo. ¿Y por qué no? Moisés tiene miedo y Dios comienza a tratar con él. Entonces dice, mira Moisés, ¿qué tienes en la mano? No es un gusanito. ¿Qué tienes en la mano Moisés? Pastor de ovejas, de cabras, tiene un báculo. ¿Ya? El problema está en que nosotros tenemos muy en la cabeza la postura de Charlton Heston o de la novela que hicieron los brasileros o alguna otra cosa y nos imaginamos a Moisés en el monte Sinaí. Brutal Moisés. Pero Dios le pregunta a Moisés, ¿tienes un báculo en la mano? Sí, tíralo al piso.
se convierte en una serpiente. Eso no es lo llamativo de la señal, aunque iba a ser señal para los egipcios y para los israelitas. ¿Cuál fue la mejor señal para Moisés? Ahora Moisés, a esa serpiente, agárrala de la cola. Porque nadie en su sano juicio, ni en el siglo XXI, ni en el siglo XV antes de Cristo, haría semejante bestialidad de agarrar una serpiente por la cola. Porque agarrarla por la cola, ¿qué implica? Que me muerde, me envenena, me infecta, por lo menos me hiere, y es todo un relajo luego zafarse ese animal de allí. Y Dios le dice a Moisés, hágame caso, agárrela por la cola. ¿Qué está pasando allí? Dios trabaja con los miedos de Moisés. Y Dios tiene también el cuidado de trabajar con mis miedos. Mis miedos que se yerguen sobre esas barreras que usted y yo ponemos. No puedo, no soy, no tengo. No soy inteligente, no tengo título, no tengo posición, no tengo plata, no tengo esto, no tengo lo otro. Dios dice, ya. Yo estoy contigo, agarre sus propios miedos desde la cola. Porque Moisés tenía que entender que no era tanto por él, ni por sus capacidades, sino solo por el hecho que Dios estaba con él. Moisés agarra a la serpiente, eso sí, bien mandado, lo agarra por la cola. ¡Oh, sorpresa! En su mano vuelve a ser el báculo que lo ha acompañado por cerca de 40 años, pastoreando las ovejas de su suegro. El Señor no se te ha parecido. Dios le dio señales a Moisés para trabajar con su corazón. Pero usted se dará cuenta que este diálogo sigue. Y como resume la siguiente claqueta en nuestra presentación, un héroe improbable puede decir, no tengo la habilidad, no soy hábil, soy bruto. Así he sido toda la vida y así seré y así me moriré. Pero la respuesta de Dios contrasta. ¿En qué sentido? Dice allí, si Dios no está preocupado con lo que yo pueda o no pueda hacer, yo me debería preocupar. ¿A Dios le importaba de que Moisés tenía sus años encima? ¿A Dios le importaba de que el hombre estaba psicológicamente aniquilado después de 40 años en el desierto? No. Y entonces, lo que usted va a leer en el siguiente versículo, que es el versículo 10 del capítulo 4, en nuestra siguiente diapositiva, Moisés habla de su habilidad. ¿Y qué es lo que le dice? Mira, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabras, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ahora sí, no, ni ayer, ni antes de ayer, ni hoy que te diriges a tu siervo. Me cuesta mucho hablar. Entonces usted puede ir sumando al currículum de debilidades de Moisés. Tiene 80 años, no tiene poder, no tiene posición, no tiene riquezas, porque todo lo que tiene es de... Creo que eso nunca se va a olvidar después de este domingo. ¿Ya? No tiene riquezas. Y por último, porque es la típica del guayaco, ¿no? El guayaco no puede tener plata, el guayaco no puede tener pinta, el guayaco no puede tener, pero tiene labia. Moisés no tenía ni eso. Se puede dar cuenta, ¿ya? Y lo interesante con Dios es que viene Moisés y probablemente esa línea, después de que ya llegaremos allá, pero Moisés tiene que haber ensayado una línea quizás 10,000 veces frente al espejo, frente a Séfora, frente a Aarón, frente a sus hijos, frente a medio mundo, para presentarse del faraón y decirle, Faraón, deja ir a mi pueblo, dice el Señor. Y el faraón respondía, no. Y luego Moisés, ¿qué hacía? Aarón, ven acá. Y Aarón
terminaba hablando en vez de Moisés. Así dice el Señor, si no dejas ir a mi pueblo, moscas, mosquitos, ranas van a asolar Egipto. Deja ir a mi pueblo. La gran línea de Moisés, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Faraón respondía, no. ¿Quién hablaba? Aarón. Entonces, en medio de este discurso de las habilidades que tenía o no tenía Moisés, él pone en mente, bueno, Dios ya lo sabe, pero él trae a la luz, me cuesta mucho hablar. ¿Cuál es la respuesta divina? Verso 11 y verso 12. Continuamos leyendo ahí el texto. ¿Qué dice allí? Y estos son dos versos interesantes. Porque Dios pone sobre la mesa a tres personas que en ocasiones nacen con algún tipo de deficiencia en uno de sus sentidos, ya sea en la vista, ya sea en el oído. Y entonces, ¿qué es lo que Dios le dice? Oye, contempla al sordo, al mudo, contempla al ciego. ¿Yo acaso no los he hecho? Y la respuesta es sí. Pero no es tanto de hablar del tema de que si los hizo incompletos o no. Porque, oh sorpresa, sucede que las personas que por algún motivo no pueden ver, tienen un sentido del oído que da miedo. ¿Y quién gesta esa compensación en los sentidos? El Señor. Tienen un tacto como ninguno. ¿Y quién hace esa obra de compensación? Dios mismo. Entonces, frente a esto, Dios le dice a Moisés, contempla al ciego, al mudo, al sordo, yo los he hecho. Entonces, dime tú, ¿de quién depende el dar el talento para hablar, para ver o de escuchar, sino de mí? Anda, ponte en marcha. Y otra vez el discurso de Dios, no depende de ti, no depende de tus capacidades, yo te ayudaré. Y yo te voy a decir todo lo que tú tengas que decir. Aún con la ayuda de Aarón. Pero se trata del Señor. No se trata tanto de mis imposibilidades. Para resumir un poco este pequeño diálogo, alguien podría decir, no tengo palabras, no sé hablar, ni siquiera tengo la labia guayaca. Ok, ¿cuál es la respuesta divina? Tus debilidades son el mejor escenario para que las fuerzas de Dios se hagan reales en ti. El apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia en Galacia, carta a los Gálatas. Y Pablo tenía también sus debilidades, tenía algunas. Algunos argumentan que en esa porción de Gálatas él está hablando quizás de sus ojos muy enfermizos. Pero en todo caso el apóstol Pablo está a 1500 años lejos de Moisés. ¿Ya? Pablo puede decir, 3 veces le he dicho al Señor que quite esta debilidad de mí, que quite esta imposibilidad de mí, que quite esto que no me deja hacer todo lo que yo quisiera hacer. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Mi gracia te es suficiente porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Después de semejante respuesta, el apóstol Pablo estalla en un grito de alegría y dice, entonces me voy a gloriar más de mis debilidades para que la gracia del Señor se haga real en mí. Entonces, para ser un superhéroe usted no necesita ser como Flash para correr rápido, o venir de Krypton para volar, o de tener plata como Bruce Wayne o Tony Stark para invertir en tecnología o algo así. No, el mejor escenario para ser un héroe es ser una persona que tiene imposibilidades, que tiene debilidades, pero que cuenta con un Señor todopoderoso, sobrenatural, que lo acompaña a usted en el caminar de la vida. Y eso hace de usted un héroe, improbable, pero héroe a final de cuentas. Pero no acabamos con Moisés. Fíjese, capítulo 4, verso 13, puede leerlo al frente. Y continúa Moisés, vaya, qué terco, igualito que nosotros.
Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a otro. Ya Moisés ya hasta estaba cansado de tener que lidiar con las respuestas de Dios. No, envía a otro, yo no quiero. Y podríamos resumir un poco este currículum de Moisés como lo que tenemos en la siguiente diapositiva. Usted puede ver que Moisés no tenía, ¿qué cosa? Ni tampoco él, ni tampoco ni siquiera para ser un héroe. Pero sin embargo, eso no fue un obstáculo para Dios. Y el punto está en que la sociedad donde usted vive, hay muchas cosas que resolver. Y podemos comenzar a plantearnos el ser un héroe sin capa desde nuestras propias casas. El primer héroe que su hijo y su hija tienen que ver es usted. Claro, usted es imperfecto, mejor. Porque así su hijo y su hija sabrán que usted es lo que es, solo porque Dios lo acompaña a usted. Quizás usted necesita ser un héroe para su pareja. Y es verdad, usted no es perfecto, ni nadie le enseñó cómo se vive en el matrimonio, pero algo sí puede hacer. En medio de sus debilidades y de sus notas, y usted sabe las notas que usted tiene, en medio de sus debilidades y sus notas, usted se puede agarrar del Señor y convertirse en el héroe que su pareja quisiera ver en usted. Pero quizás el escenario sea donde usted trabaja. Y si usted trabaja en la empresa pública o privada, probablemente el departamento, la gerencia o el puesto donde usted está necesita cambios y cosas que hacer. ¿Y quién es la persona más indicada para ser un héroe allí? Tú lo eres. Probablemente digas, no tengo la posición, organizacionalmente no soy parte de los que toman las decisiones, no tengo el dinero, no tengo apellido, no sé hablar. Y Dios diría, ¿qué importa? Tú puedes seguir siendo alguien que yo uso para hacer mi voluntad allí. Quizás tienes tu propio negocio. Y quizás la gente que pertenece al gremio del negocio al cual tú te debes necesita ver cómo se hacen las cosas de forma diferente. Y es verdad, no tienes todas las posibilidades, no tienes todas las palancas, no ganas todas las licitaciones. Pero no importa, porque no se trata de tus imposibilidades o tus posibilidades, se trata de quién te acompaña en ese diario caminar. Escoge entonces estar dispuesto. Esa es la única elección que tienes. Porque de aquí, haciendo así, no es como el guante de Thanos. Pero de aquí aún así, mañana no vas a tener ni riquezas, ni poder, ni ninguna de estas cosas. Pero sí puede acontecer algo si hoy decides escoger y decirle al Señor, aquí está mi vida, haz como tú quieres. Soy un héroe improbable, nadie daría 2 reales por mí. No tengo la capacidad de cambiar el mundo, pero es a esa gente a quien Dios busca para poner el mundo cabeza abajo. Los discípulos fueron mejor muestra de ello. Entonces, si tú te sientes una persona poco probable, lo más probable es que Dios te escoja a ti para usar tu vida y transformar la civilización donde tú estás, para transformar el medio donde tú estás. No necesitas llegar a ser presidente de una nación para hacer eso. Comienza desde el lugar donde Dios te ha puesto, pero en sus fuerzas y no en tus posibilidades. Los héroes ven lo que todos los demás ven, pero no se contentan con lo que todos los demás hacen. Buscan hacer algo distinto, sí, pero en este caso tú tienes la mano del Señor junto contigo. Para terminar de enfocar un poquito la vida de Moisés, quiero leerte algo. No va a salir allá, solo quiero que me escuche algo. 1500 años después de la vida de Moisés,
Hubo un autor que escribió una carta llamada la Carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Y esta carta a los Hebreos donde menciona a un sinnúmero de gente que solo por una cosa sobresalieron, solo por una cosa están sus nombres inscritos en esta galería, y es la galería de Hebreos 11. Y hablando de nuestro personaje, el autor escribe así en el 11:23, por la fe, la confianza en el Señor, el depender de Dios. Por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Moisés consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviese viendo al invisible. Me parece excelente para un epitafio. 1500 años después de Moisés, el autor de Hebreos registró eso. 3500 años después de Moisés, seguimos hablando de cómo un hombre con sus debilidades, junto con el Señor, se enfrentaron a un imperio y liberaron a toda una nación. 80 años muerto de miedo y limitaciones, pero con el Señor ejecutaron la libertad. ¿Qué se va a decir de ti en 1500 años? ¿Qué se va a decir de ti en 100 años? ¿Qué se va a hacer de ti? ¿Qué se va a decir de ti en 2 milenios? ¿Te has puesto a pensar en esas preguntas? Pues hoy tienes la oportunidad de comenzar a vivir la vida que escribe este tipo de finales. Por la confianza en el Señor, porque el Señor está contigo, puedo hacer frente a imperios, reinos y sistemas, porque no se basa en mi capacidad, se basa en quien me acompaña en el caminar. Así que a manera de oración, si esta es tu petición, ¿qué te parece si cierras los ojos allí donde estás? Y ahí con tus ojos cerrados es probable que tengas tu lista de peros. Pero no tengo título, pero no soy inteligente, pero me han dicho, pero me dijeron, pero yo me siento. Y deja que el Señor confronte eso con lo que Él dice. Yo estoy contigo, yo voy a estar contigo. Yo soy el que te da señal. Yo soy el que va delante de ti y te dice lo que tienes que hablar. Y en medio de ese diálogo con el Señor, poderle decir, Señor, aquí están nuestras vidas, débiles, con asuntos por resolver, con defectos, con imposibilidades, con miedos, que quizás muchos años de una vida dura han ido acumulando en el corazón. Pero tú dices que eso no importa y que tú puedes usar nuestras vidas para transformar la civilización y el mundo que tenemos. Usa nuestras vidas, Señor, te lo pedimos. Aquí estamos, hoy escogemos, es lo único que podemos hacer, tomar la decisión. Hoy tomamos la decisión de decirte, Señor, haz de nosotros lo que tú quieras. Llévanos a nosotros donde quiera que tú quieras que estemos. Y que lo único especial en nosotros sea tu gracia, tu poder, tus fuerzas desde nuestro corazón. Y permítenos ser héroes desde nuestras casas.
nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros padres. Déjanos ser de esos héroes, improbables, sí, pero al final héroes por estar contigo, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en la calle, en nuestro barrio, en casa, doquiera que estemos. Y fortalece nuestro corazón. Y si tú no vienes y este mundo sigue en pie, que después de 1000 años, que después de 3000 años, se pueda recordar también de que nosotros, no teniendo habilidades, fuimos usados por un Dios todopoderoso para traer libertad, transformación y cambio a todos quienes nos rodearon. Te damos gracias, Señor, por todo en esta mañana. Esta semana está en tus manos. Llévanos con bendición a casa. En ti confiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos el próximo domingo.